tendremos como objetivo poder de abordar y desmenuzar todo lo que tiene que ver con química analítica enfocado en el plan de la UAS para licenciatura en química, ¿bien? Así que aquí primeramente vamos a comenzar con la naturaleza y alcance de la química analítica para que en este primer parte o primer video del curso vamos a entender cómo va a ser el esquema de trabajo. También conocer el flujo del proceso analítico, etapas cruciales para poder también realizar un análisis, porque la química analítica no es simplemente identificar compuestos, sino también hacer el análisis debido para eso y los cálculos del lugar que son sumamente importantes. También veremos magnitudes y unidades fundamentales, las del sistema internacional. Bien, también veremos la expresión de la concentración, unidades muy utilizadas, molaridad, normalidad, trazas. Veremos evaluación de resultados, exactitud, precisión y errores, que es muy importante conocer la diferencia entre algo preciso y algo exacto. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la química analítica? Bueno, esa es la ciencia de la medición química que busca identificar, que es un análisis cualitativo, es decir, si hay o no, y determinar la cantidad, que es un análisis cuantitativo, que es aquí donde mayormente nos vamos a enfocar porque veremos mucho la parte numérica. Y todo eso en base a los componentes de la materia. Así que su relevancia es transversal en la ciencia moderna. Aquí podemos ver diferentes impactos, claro está, impacto clínico para diagnóstico de enfermedades mediante biomarcadores en sangre, todo eso es química analítica. El impacto ambiental, monitoreo de contaminantes en agua y aire también, en control industrial, garantía de pureza en fármacos y alimentos, lo que mencionamos al inicio, ¿verdad? Los alimentos. También veremos investigación como en desarrollo de nuevos materiales y nanotecnología. Aquí podemos ver una imagen de un analista de residuos de pesticidas. Esto es química analítica para la protección ambiental, donde se desarrollan todos los pasos, se identifica si es un análisis cualitativo y también se determina la cantidad de pesticidas, siguiendo con ese ejemplo, ¿verdad? Si es un análisis cuantitativo. Aquí podemos ver al analista. Entonces, ¿cómo es el flujo del proceso analítico? Porque esto no es a lo loco, ¿verdad? Al igual que el método científico hay que seguir un esquema. Así que lo podemos resumir en 3 pasos. Primeramente, se define el problema. Se establece la información específica que se necesita obtener del análisis para guiar todo el proceso. Porque no es simplemente, ok, voy a analizar, no, yo tengo que definir primeramente el problema. Porque no puedo ir a la guerra así a lo loco, yo tengo que saber a qué yo voy. Y cuando hacemos un análisis, específicamente algo analítico que es muy riguroso, debo de definir primeramente, sentarme a plantear todo lo que se va a hacer. ¿Qué información específica quiero obtener para saber a qué parte específica va a ir mi proceso? ¿Qué es lo que yo voy a buscar? También tenemos que realizar el muestreo. Esa parte del muestreo es una parte extremadamente representativa porque de aquí podemos acarrear o no muchos errores. Pues aquí debemos obtener una fracción representativa de la muestra original o lote que garantice la validez de los resultados. ¿Y por qué es importante eso? Digamos, por ejemplo, que se esté realizando un estudio de un suelo. Digamos que yo tengo del tamaño del Estadio Olímpico, para que son de República Dominicana, un estadio enorme. Pero de ahí, ¿qué yo voy a tomar? Digamos que simplemente un frasquito de algunos 40 o 50 miligramos. Así que como que condensar todo un estadio olímpico en 50 miligramos o gramos, ¿verdad? Es una parte muy pequeña que necesito tomar para representar toda la magnitud de terreno o de lote, en este caso que tenga. Así que si esa parte específica no me representa la parte del final, del medio, de los extremos, la parte este, noroeste, no me va a servir, porque simplemente estaré analizando una parte, pero estaré despreciando las demás. Así que por eso es muy importante tomar en cuenta que sea representativo, que la parte que tome represente con mucha concordancia todo el lugar, porque no es simplemente un metro que se estaría analizando, sino todo el lugar. Así que por eso es sumamente importante. Y por ende también es la parte que más puede acarrear riesgos, porque puede que yo quiera decir para un análisis de tierra
que la tierra necesita abono, pero la parte que yo tomé fue simplemente la que estaba seca. Entonces la parte que está abonada, si le echo más de un fertilizante X, puede que se estropee la tierra, por poner un ejemplo, ¿bien? Así que debo tener una parte, un análisis que me condense a todo. Así que también debemos de tratar la muestra. Debemos de preparar la muestra que se tomó para el análisis mediante procesos como disolución, molienda, digestión o un cambio de estado. También debemos eliminar interferencias. Una interferencia es todo aquello que me afecta la medición del analito o que puede causar que su medición no sea exacta. Así que debemos separar el analito, que es la sustancia de interés, de los componentes de la matriz, que son sustancias que interfieren para asegurar la precisión. Así que vamos conociendo términos analíticos que son muy importantes. Analito es lo que se busca analizar. Bien. También debemos medir el analito, determinar la cantidad o concentración del analito utilizando métodos instrumentales o técnicas volumétricas o gravimétricas. También debemos interpretar resultados, realizar cálculos estadísticos e evaluar la incertidumbre y reportar los resultados de manera clara y concisa. Para eso, les recomiendo que sean en el curso porque en el próximo video estaremos viendo los cálculos de concentración para poder interpretar resultados. Así que, ok, se van a interpretar resultados y yo voy a dar un número, pero ese número tiene que ir acompañado de una magnitud, de una unidad que me diga qué es lo que estoy midiendo o en qué parte de la concentración, qué tan grande o qué tan pequeño es lo que medí. Así que tenemos unidades de masa. Sabemos que la masa es una magnitud fundamental. Se utiliza el gramo, abreviado con la letra G, como unidad base, así como sus submúltiplos, el miligramo, el microgramo y el nanogramo, especialmente en balanzas analíticas de alta precisión. Así que el mol es la unidad para la cantidad de sustancia, definida por la constante de Avogadro. También tenemos unidades para volumen. El volumen se mide comúnmente en litros, siendo una unidad derivada. Para trabajos en el laboratorio, se enfatiza el uso de mililitros y microlitros, pues estos son esenciales como el micropipeteo y la cromatografía, que requieren gran exactitud y precisión. A continuación, se va a decir la diferencia entre exactitud y precisión un poco más adelante. Así que esa parte es importante saber que en el laboratorio no medimos el litro, sino que hacemos mayormente siempre la conversión a mililitros porque trabajamos con unidades pequeñas. Así que esa parte del sistema internacional es importante que sepamos sus unidades para evitar errores con medidas. Pues debemos tener coherencia en el uso de las unidades de medida para poder asegurar lo que es la validez y también la reproducibilidad de los resultados experimentales en química analítica. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que garantizar que las medidas que yo estoy tomando sean congruentes, que si una persona luego quiere replicar el proceso que yo hice para poder validar si es correcto o no, tenga los datos suficientes y bien estructurados para saber cómo lo va a realizar. Que esta parte que lo vimos aquí es la cantidad de sustancia que reacciona o produce un mol de iones hidrógeno, ¿bien? De aquí, moles sobre litro o milimol sobre mililitro, que es una equivalencia. Entonces, el pH es un común ejemplo de la función P, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. Y también tenemos el valor P del cloro, que es otro ejemplo, que es menos el logaritmo de la concentración del cloro. Así que, ¿para qué nos sirve la función P? Bueno, nos va a permitir manejar órdenes de magnitud muy amplios en una escala lineal más pequeña, típicamente de 0 a 14. ¿Por qué pasa eso? Porque más adelante en el curso veremos lo que es KPS, que es la constante del producto de solubilidad, y hay sustancias, elementos y o compuestos que son extremadamente poco solubles, digamos 0.000009, ¿verdad? Un número muy cómodo para decirlo comúnmente o expresarlo a personas más sanamente, por eso utilizamos la función P. Importante aquí destacar que la función P es como un juego de palabras para entenderlo, en el sentido de entender qué número nos está dando. Por ejemplo,
La función P, si nos da, después de que aplicamos, ¿verdad? Menos el logaritmo de la concentración, nos da un número grande, es porque la concentración es pequeña. Y si nos da un número pequeño, es porque la concentración es grande. Así que hay que entender esa parte de qué es lo inverso. Ahora bien, la gran diferencia, cuándo es exacto y cuándo es preciso. Definiremos ahora exactitud y precisión. La exactitud, que es un gancho, señor, enorme de examen, de verdad que sí. La exactitud indica qué tan cerca está el valor medido del valor verdadero o aceptado. Se expresa mediante el error absoluto o el error relativo. Y la precisión, que me indica la reproducibilidad de las medidas, o sea, qué tan cerca están los resultados entre sí cuando se repite el procedimiento. Esta se expresa mediante la expresión estándar o el coeficiente de variación. Ahora, diferencia. Precisión. ¿Qué tan alto están los resultados entre sí sin importar que se parecen al valor que me pidieron? Dígase, me piden analizar 5 muestras de agua y me dijeron que cada una debe medir 1 kilogramo. Pero a mí me da que miden 1 libra, 1.1 libra, 1 libra, 1.2 libras y 1.1 libra y 1 libra, por ejemplo. Entre ellas se parecen, sí, son precisas, entre ellas se parecen, pero el valor se acerca al que me dieron, que era de 1 kilogramo, pues no. Pues es preciso porque se parecen entre sí, pero no es exacto porque no se parece al que me dieron. Ahora, exactitud, tengo mis 5 botellas de agua y todas me dan cerca de 1 kilogramo. 1 kilogramo, 1.1 kilogramo, 1 kilogramo, 1.0 kilogramo, 1.2 kilogramos. Entonces sí son exactos porque se parecen entre sí, pero al valor que ya me habían pedido, que era de 1 kilogramo. Así que esa es la gran diferencia entre exacto, que es parecerse al valor que me están pidiendo, y preciso, que es que me parezco entre sí, entre mis medidas, pero mis medidas no se parecen realmente a lo que me piden. Esa es la gran diferencia. Ahora, ya como vimos en el ejemplo anterior, de que pueda haber que nos digan algo y sea preciso pero no exacto, o exacto pero no preciso, ¿verdad? Hay aquí un juego de errores. O sea, hay varios errores que pueden pasar o acontecer en el transcurso de mi medición o mi método para que eso suceda. Así que hay que clasificar el error analítico. Dígase, el error de mi análisis. Hay errores que son determinados. O sea, hay errores que se le puede asignar una causa. Que el instrumento no está calibrado, que hubo un error en el método o que hubo un error personal que yo cometí. Así que esos errores sistemáticos, que es como se llaman, afectan la exactitud. O sea, los errores que la máquina pueda tener o un error que yo pueda cometer afecta a que mi resultado se parezca al que estoy buscando. Y este error, como es por un problema que yo sé por qué, bueno, pues como sé el por qué, lo puedo identificar y corregir. También tengo errores que son indeterminados. Son causados por variables incontrolables en cada medición. Una definición de este error, que es un error aleatorio, como se llama, me gusta mucho este tipo de definición, que es que se parece, una persona que yo tengo, ¿verdad? Que es que el error aleatorio es un error debido a la imperfección humana. Es debido al error que está asociado a todo tipo de medida. Por más que querramos, siempre podemos reunir 10 análisis excelentes y los mejores en un laboratorio, y no, las 10 nunca en la vida van a medir exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque siempre hay valores o valores erróneos que tengo, pero por imperfección humana. Y eso es un error aleatorio. Siempre hay algo que yo no puedo corregir. Así que eso afecta la precisión, o sea, de qué tanto se parecen mis datos entre sí. Y estos solo pueden ser gestionados a través de la estadística. También hay errores que son crasos, errores tollosos, errores burdos, que es el nombre que más se le da a un error burdo. Este se refiere a errores humanos graves o fallas técnicas evidentes, o sea, un error que tú dices, wow,
Eso fue un disparate. Sí, es un error burdo. ¿Cómo que? Bueno, se me botó media muestra. Ay, le eché un botellón de agua a una muestra, sin querer, ¿verdad? Supuestamente. O la lectura decía 1 y yo leí que era un 100. O sea, es un error como demasiado grande. Y eso invalida totalmente mi resultado. Es imposible que yo le eche un botellón de agua a una muestra de 5 miligramos y que se me dañó completo. Si me pedían 5 miligramos de agua y yo le vacié un botellón. O imposible que yo traje con una medida que decía 1 y yo puse un 100. Entonces ya esto hace que mi resultado definitivamente sea inútil. O sea, hay que botarlo y repetirlo de nuevo. Ahí no hay nada que buscar. Ahora, ya hemos establecido los pilares de la química analítica: el rigor del proceso, el lenguaje de las unidades y la evaluación de la calidad de los datos. Así que la próxima sesión pasaremos de la teoría a la práctica intensiva con ejercicio. Veremos cada uno de los temas en videos sucesivos, pero ahora en la parte práctica, que es lo elemental, de que comiencen trabajando lo que es el análisis dimensional propio de la materia. Así, en conclusión, que hemos visto que la química analítica identifica y cuantifica componentes. Esto es crucial para campos como medicina, ambiente e industria. También lo vimos para la parte de alimentos como pesticidas, para resultados clínicos y demás. De esa misma forma, conocimos el proceso analítico, que es un proceso secuencial. O sea, no es a lo loco, hay un proceso que hay que seguir. ¿Como cuál? El muestreo, el tratamiento, la medición e interpretación, para poder garantizar resultados que sean confiables. Y una parte muy interesante que se ve aquí del proceso secuencial, que es el proceso analítico, mediante el cual investigaremos, es que en el muestreo es la parte más representativa del estudio, porque es la que puede acarrear un error enorme que me invalide también todo el proceso. Y pusimos el ejemplo inicialmente del Estadio Olímpico, ¿verdad? Con la muestra. Vimos también unidades, porque ok, yo tengo que dar un dato confiable, pero ¿cómo yo lo voy a expresar? Bueno, con unidades vimos el mol, los litros, concentraciones como molaridad, normalidad, partes por millón, que son sumamente esenciales para cálculos estequiométricos y reportes que se harán a continuación. Y hay dos que parecen separados al nacer, pero no son hermanitos, que son la exactitud y la precisión. Vemos la gran diferencia de uno y otro. Y también vimos los errores a los cuales están asociados estos. Y para repasar, que exactitud me parezco al dato que me pidieron. Y precisión, no me parezco al dato que me dieron, pero entre sí, los que yo hice se parecen, aunque no se parezcan a lo que me pidieron. Así que eso es. También vimos algo muy interesante, que son errores burdos. Que son errores que tú dices, wow, la dañé. Boté la muestra, se me cayó. O sea, errores que son muy grandes y que me invalidan todo el procedimiento. También vimos errores que son asociados a la imperfección humana, como son los errores aleatorios, que esos son imposibles de corregir. O sea, siempre hay un error en una medida y demás. Y pusimos el ejemplo de que si unimos 5 químicos o analistas en un mismo laboratorio que midan exactamente lo mismo, por más que queramos, a los 5 jamás en la vida le va a dar lo mismo. Siempre pasa algo que está asociado con el error que tiene cada medida o la imperfección misma.